Mira, te voy a decir algo que a mucha gente les molesta. Los motores modernos no son malos, pero tienen letra chica. Los motores de hoy en varias cosas son mejores que los de antes, y el problema es que casi nadie te lo explica bien. Esa letra chica es justamente la razón por la que tanta gente siente que los motores de ahora salen malos, cuando muchas veces el problema no es que sean malos, sino que funcionan bajo reglas completamente distintas. Y aquí está la trampa: mucha gente compara el motor moderno con recuerdos, y no es la realidad. Recuerda al auto viejo que aguantaba todo, que seguía andando con aceite atrasado, con combustible dudoso y con mantenciones a medias, con ruidos raros, y aún así no moría. Entonces se sube a un auto moderno y lo trata igual. Aparece un testigo, entra en protección o empieza a mostrar síntomas antes de tiempo. Y la conclusión automática es: qué malos son los motores de ahora. Pero no es tan simple, porque esto no es una pelea entre lo antiguo era perfecto y lo moderno es basura. De hecho, si entiendes bien este tema, te das cuenta de algo mucho más interesante. El motor moderno puede ser brillante, eficiente, potente y muy duradero, pero solo si entiendes qué cambió de verdad. Y esto es lo que casi nunca te explican bien. Así que partamos por el principio. ¿Por qué los motores antiguos parecían indestructibles? Primero, hay que darle mérito al motor clásico porque se lo ganó. Los motores de antes eran simples, robustos y con margen, pero mucho margen. Eran motores hechos para sobrevivir combustibles malos, mantenciones inexistentes, conducción bruta, calor, frío y dueños que honestamente no miraban ni la varilla del aceite en su vida. Y por eso se ganaron esa fama de eternos. ¿Por qué duraban tanto? Primero, porque trabajaban mucho más relajados. Para sacar cierta potencia, antes necesitabas más cilindrada. Para lograr, por ejemplo, 100 caballos de potencia, muchas veces había que irse a un 2.0 o un 2.2 litros aspirado, no a un 1.0 turbo super exprimido como el día de hoy. Esto significa menos presión interna promedio, menos temperatura extrema y menos estrés en bielas, pistones, anillos y cojinetes. En otras palabras, todo vivía más tranquilo. Segundo, tenían tolerancias más generosas. Sí, eso en el papel puede sonar menos refinado, pero era parte de la magia. Había más espacio, más perdón, más capacidad de aguantar desgaste sin que el motor se volviera mañoso. La combustión no era tan fina, consumían más y contaminaban más, pero esa misma falta de precisión también los hacía más resistentes al abuso. Tercero, tenían menos sistemas encima, menos sensores, menos actuadores, menos estrategias, menos cosas capaces de interrumpir el funcionamiento. Si algo andaba medio mal, el motor seguía. Quizás regulaba feo, quizás gastaba más, quizás humeaba un poco, olía feo, pero te llevaba a la casa. Hoy, muchos motores modernos apenas detectan algo fuera de rango, te dicen hasta aquí nomás y se protegen, te dejan botado. Cuarto, estaban construidos con una filosofía distinta. Muchos bloques parecían yunques, componentes grandes, pesados, sobredimensionados. No existía esta presión brutal por bajar emisiones, reducir fricción al máximo, ahorrar cada gota de combustible y cumplir normas cada vez más exigentes. El objetivo era mucho más simple: que el motor funcionara y durara. Y aquí viene una de las claves de este video. La tecnología de los motores antiguos no solo era confiable, también era extremadamente tolerante al abuso. Y eso no es lo mismo. Confiable no es lo mismo que tolerante al abuso. Aquí mucha gente se confunde. Un motor confiable es uno que, bien mantenido, responde bien y dura. Un motor tolerante al abuso es uno que puede vivir mal, recibir malos cuidados, usar fluidos atrasados, aguantar negligencias y aún así seguir funcionando. Los motores antiguos muchas veces eran ambas cosas, pero sobre todo eran increíblemente tolerantes al abuso. Podías atrasarte con el aceite, usar combustible mediocre, ignorar pequeños síntomas, tratarlo con brutalidad y el motor seguía peleando. Y eso no significa que fuera mejor en todo, significa que tenía más margen para sobrevivir a un dueño descuidado. En cambio, muchos motores modernos pueden ser totalmente confiables, pero ya no perdonan igual. Si te equivocas, si postergas, si ignoras, si usas lo que más o menos sirve, el castigo llega antes. Entonces, cuando alguien dice los motores modernos son malos, muchas veces lo que realmente está diciendo sin darse cuenta es esto: los motores modernos no aguantan el abandono como los motores antiguos, pero esto no los convierte en basura, solo significa que trabajan con otra lógica. El motor moderno no es débil, está más exigido. Antes de seguir, hay que dejar algo en claro: motores malos han existido siempre. En todas las épocas hubo malos diseños, piezas defectuosas, problemas de fabricación e ideas que simplemente salieron mal, y eso no es exclusivo del día de hoy. Aquí no estoy hablando de esos motores famosos
famosos por romperse prematuramente o por tener errores graves de fábrica. Te estoy hablando de motores modernos que bien fabricados pueden ser muy confiables, pero si los tratas mal, aún así te pasarán la cuenta. Y aquí viene la gran pregunta: si son tan buenos, ¿por qué se sienten más delicados? Porque hoy el motor es una máquina de precisión, es un motor trabajando mucho más cerca del límite, pero de manera controlada. Y esa palabra controlada lo cambia todo. La gestión térmica es una de las letras chicas que casi nadie ve. Antes, para mucha gente, el sistema de enfriamiento era casi un accesorio mental. Importante, sí, pero no lo pensaban como parte de la personalidad del motor, porque en el pasado existieron motores hasta sin radiador. Hoy la temperatura del motor no solo importa para que no se caliente, importa para la eficiencia, para las emisiones, para la fricción, para la combustión, para la lubricación y para cómo el motor entrega su rendimiento. Por eso hoy ves termostatos electrónicos, bombas de aguas controladas, ventiladores con estrategias más finas y motores que calientan rápido para entrar pronto en su ventana ideal de funcionamiento. Eso mejora muchas cosas, pero también crea una consecuencia. Si algo se sale del rango correcto, el motor lo siente mucho más. Una pequeña falla de refrigeración, un termostato que ya no trabaja fino, una bomba cansada, un refrigerante incorrecto o un sobrecalentamiento leve pero repetido, pesan más que antes. Y aquí empieza a aparecer la famosa letra chica. El motor moderno funciona increíble, mientras todo esté dentro del rango correcto. Cuando lo sacas de ahí, empieza a sufrir mucho antes. Entonces, ¿cómo un motor pequeño hoy logra lo que antes hacía uno grande? Ahora viene una de las grandes maravillas de la ingeniería moderna. Hoy sacas más potencia y más torque con menos cilindrada. Eso que suena espectacular tiene una explicación sencilla. El motor moderno tiene mucha más densidad de potencia, es decir, saca más trabajo de menos volumen. Pero ¿cómo lo logra? Con más presión de admisión, más temperatura de combustión, más compresión efectiva, más control eléctrico, más estrategias de eficiencia, más recirculación, más ayuda del turbo. Y sí, el resultado puede ser increíble, pero también implica más estrés mecánico y térmico por cada litro del motor, haciendo que ya no admita el mismo nivel de abuso. Un 1.0 turbo moderno puede andar espectacular, dar un torque impresionante y gastar poco, pero también trabaja en condiciones que un 2.0 aspirado antiguo muchas veces ni siquiera tocaba. Y aquí está el error que comete mucha gente. Ven el tamaño chico, pero no ven el nivel de exigencia real al que está trabajando. La electrónica no solo complica, muchas veces te salva el motor. Aquí también hay una injusticia frecuente. Mucha gente ve sensores, módulos, actuadores y testigos por todos lados y concluyen que eso solo sirve para que el auto falle más. Pero no, la electrónica moderna también evita daños que antes llegaban sin aviso. Antes podías venir con una mezcla mala, con golpeteo, con temperatura subiendo, con lubricación comprometida o con una condición anormal que nadie estaba avisando, y seguías andando hasta que este problema se volvía más serio. Hoy no, hoy el motor detecta detonación, corrige encendido, ajusta mezcla, monitorea parámetros, enciende alertas y muchas veces entra en protección antes de que revientes algo caro. Por eso a veces da la sensación de que los autos modernos fallan más, cuando en realidad muchas veces pasa lo contrario. Avisan más, te mantienen informado. Y cuando avisan más, el conductor siente que todo es problema, pero muchas veces eso que molesta es exactamente lo que te está salvando de una reparación grande. Y la parte incómoda, emisiones, eficiencia y menos margen. Entrando así al otro apartado de esta letra chica, los sistemas de antipolución. EGR, DPF, catalizadores, inyección directa, válvulas PCV más exigentes, termostatos electrónicos, bombas controladas, sensores por todos lados. Todo eso existe por una buena razón: contaminar menos, consumir menos y controlar mejor el motor. Eso es avance real, pero también tiene un costo. Cada sistema nuevo es un posible punto de falla, y además hace que el motor sea menos tolerante a vivir sucio, mal mantenido o fuera de rango. Por ejemplo, la inyección directa. En la inyección indirecta, el combustible pasaba por el múltiple de admisión y ayudaba a limpiar todo a su paso. En la inyección directa, el combustible entra directo a la cámara de combustión. ¿Y qué pasa aquí? Que ciertas zonas dejan de recibir gasolina y la gasolina limpiaba estas zonas. Eso cambia toda la película, porque los motores modernos de inyección directa debes estar constantemente preocupado de que el múltiple de admisión esté limpio, o el funcionamiento con el tiempo será cada vez peor. Otro ejemplo, el turbocompresor. En simples palabras, es un compresor de aire movido por gases de escape que mete más aire al motor para una combustión más potente. La gracia es que recicla energía, y eso está chido. Es como darle más oxígeno a una persona para que corra más fuerte. El resultado es genial: más potencia, más torque y mejor aprovechamiento de cada litro del motor, pero también depende de buenos hábitos de mantención, buena temperatura, buen sistema de enfriamiento. Y aquí volvemos a lo mismo: no es que este sistema sea malo, solo que no perdona como antes. El mantenimiento ya no es cuando se pueda, y en esta parte muchos se hacen los sordos. El mantenimiento de un motor moderno no es opcional,
Es obligatorio. Es parte del diseño, no es un detalle secundario. No cuando se pueda. Es parte de la forma que el motor fue pensado para vivir. Porque claro, te venden un auto más eficiente, más potente, más limpio y más refinado. Pero ese paquete viene con condiciones. Tienes que alimentarlo bien y cuidarlo en serio. Si compras modernidad pensando que se va a comportar como un motor viejo maltratado y aún así inmortal, estás comprando problemas. Y ojo, aquí aparece un enemigo que mucha gente subestima completamente: los trayectos cortos. El asesino silencioso que casi nadie toma en serio. Mucha gente cree que manejar poco ayuda a no desgastar el motor, y no siempre es así. De hecho, para muchos motores modernos, vivir entre trayectos cortos puede ser peor que andar en carretera. ¿Por qué? Porque el motor pasa demasiado tiempo frío o apenas tibio, y cuando eso pasa, el aceite no trabaja en su mejor condición, no evapora bien la humedad, puede contaminarse con combustible, se forman más residuos, la combustión es menos limpia y varios sistemas de control de emisiones no alcanzan a trabajar en su zona ideal. En diésel esto se vuelve todavía más notorio con los filtros de partículas que no regeneran bien, pero incluso en motores de gasolina, los trayectos cortos pueden favorecer depósitos, contaminación del aceite y desgaste acelerado a largo plazo. Es decir, un auto que casi no se usa no necesariamente está viviendo una vida fácil, y eso es contraintuitivo para mucha gente. Lo que antes se aguantaba, hoy te sale caro. Antes los intervalos de mantención eran simples y la exigencia general era mucho más baja. Hoy no basta con leer el número del manual y listo, porque no es lo mismo carretera constante que ciudad, calor, tráfico, trayectos cortos, combustible dudoso o aceite de calidad mediocre. Un motor moderno muchas veces agradece intervalos más conservadores que los máximos que aparecen en el papel. Y no solo por el aceite, también por el refrigerante, bujías específicas, filtros, limpieza de admisión en ciertos motores, mantenimiento de sistemas de inyección, correas de baño de aceite en algunos diseños y un largo etcétera. Además, hoy se usan aceites más delgados para reducir fricción y consumo. Eso ayuda a la eficiencia, sí, pero también hace que la calidad del lubricante y el intervalo de cambio sean mucho más importantes. En un motor antiguo, un aceite medio cansado todavía aguantaba. El motor lo resistía. En un motor moderno, ese mismo aceite medio cansado puede ser la diferencia entre un turbo sano y un turbo roto. Entonces, ¿por qué tanta gente piensa que duran menos? Porque cambió el estándar. Antes el estándar era simple: parte y me lleva. Listo. Hoy como conductores le pedimos más a un auto moderno. Queremos que parta impecable, que no vibre, que no gaste, que no contamine, que ande muy rápido, que tenga buen torque, que sea suave, que se autoproteja y además que aguante a un dueño descuidado como si nada. Lo queremos todo y más de lo que le pedíamos a un motor antiguo. Y cuando el motor moderno no tolera eso, sentimos que salió malo. Además, antes era normal convivir con ruidos, vibraciones, pequeños defectos, humo ocasional o un funcionamiento menos fino. Hoy no. Hoy queremos perfección. Y si aparece el temido check engine, mucha gente ya lo interpreta como una condena, cuando muchas veces es justamente que el motor está avisando a tiempo. Te dejo un ejemplo que va a destruir esta discusión. Imagínate dos autos exactamente iguales con el mismo motor moderno. Uno recibe aceite correcto, cambios prudentes, buen filtro, buen combustible, atención rápida a cualquier testigo en el tablero, buen control del sistema de refrigeración y un uso razonable. El otro aplaza mantenciones, usa cualquier aceite parecido, vive en trayectos cortos, ignora síntomas y se maneja como si todo diera lo mismo. A los 100.000 o 150.000 kilómetros, esos dos motores pueden sentirse como dos mundos completamente distintos. Y aquí está una de las verdades más importantes de todo el tema. En muchos motores modernos, la calidad del dueño pesa más que nunca. Por eso hay mucha gente que dice, este motor es excelente, y otra gente que dice, este motor es una basura. Y muchas veces no están hablando de motores distintos, es el mismo. Lo que cambia es un historial completamente diferente de mantenciones según el dueño. Entonces, ¿cómo se resume todo esto? Sin nostalgia y sin fanatismo, la idea sería la siguiente. El motor antiguo era duradero porque era simple, sobredimensionado y tenía muchísimo margen para el maltrato. Era noble, bruto, aguantador y poco sensible. El motor moderno, en cambio, es mejor en potencia, economía de combustible, emisiones, control y rendimiento en general. Pero su durabilidad depende muchísimo más del dueño, no porque sea débil, sino porque está optimizado, trabaja más cerca de su zona fina y necesita que todo el ecosistema funcione como corresponde. Está trabajando como un reloj. Es una máquina de precisión. Así que la conclusión real no es los motores modernos son malos. La conclusión real es mucho más incómoda. Si lo cuidas como corresponde, un motor moderno puede darte una experiencia que un motor viejo jamás podría igualar. Pero si lo cuidas a la antigua, te va a cobrar la modernidad con intereses. Y ahí está la letra chica.
Ahora dime, para el día a día, ¿qué prefieres? ¿La nobleza indestructible de un motor antiguo con sus defectos y todo, pero que te acompañará a todos lados sin dejarte botado? ¿O la eficiencia y potencia de un motor moderno, pero que te exige mantenimiento constante? Te leo en los comentarios. Soy Mike y no te olvides seguirme para más mecánica automotriz. Si te ha gustado el contenido, te dejo este otro video. Aquí profundizo más sobre los motores antiguos y algo que no hablé aquí sobre los motores modernos, la obsolescencia programada en automóviles de gama media y baja enfocados comercialmente a durar poco.